Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Y saludo a las 9:08, 7:08 en Canarias. Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida. Muy buenos días, señor Maillo. Buenos días, señor Lucas. ¿Qué tal? Pues encantado de saludarle. Bienvenido a la radio pública. Y permítame, antes de empezar, y hoy tenemos mucha plancha, pero es que le voy a hacer una primera pregunta personal. Siempre se la hago a los supervivientes. ¿Qué tal está usted? Pues me encuentro bien, me encuentro bastante bien, vamos a decirlo así, porque como usted bien dice, sobrevivir a un cáncer no es algo fácil y nunca pierde uno la conciencia de la vida prorrogada, por tanto más disfrutada si cabe. Pues muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias por preguntarme por eso, porque me parece importante no perder de vista la dimensión personal y humana de lo que realmente somos, ¿no? Es que, ¿sabe una cosa, señor Maillo? Cuando uno es superviviente y puede contarlo y recordarlo y evocarlo no solo para sí, sino para los demás, siempre está aportando algo, ¿eh? Yo creo que sí, porque además, ¿sabe lo que le digo? Que cuando esto te toca en medio de la política, que se ve como una actividad que parece invulnerable, en el que no te puedes poner ni enfermo y todos somos súper perfectos, súper fuertes y súper imprescindibles, pues este tipo de golpes te pone la verdadera dimensión, como diría San Juan de la Cruz, te pone en el centro de la humildad. Y no está mal, para que en política también nos pongamos en el centro de la humildad. Luego, señor Maillo, si me da tiempo, le pregunto qué aprendió en política cuando el cáncer le tuvo apartado, pero es que hay urgencias que nos reclaman ahora y me gustaría, porque me interesa, y yo creo que a los oyentes también, conocer su opinión. Acabamos de contar cómo la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU ha concluido que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. No cambia mucho las cosas porque ya la ONU declaró oficialmente la hambruna en Ciudad de Gaza y no pasó mucho, pero es importante que este tipo de informes, este tipo de conclusiones se difundan y se comenten, ¿no? Es importante, sobre todo teniendo en cuenta que nada más y nada menos que han pasado 2 años desde el principio de ese genocidio y exterminio, y además se hace en un día tan simbólico como este, donde precisamente mientras usted y yo estamos hablando, tanques israelíes están haciendo una invasión terrestre por Gaza. Situémonos, los españoles y españolas que estamos escuchando Radio Nacional, lo que sucedería en nuestras casas, en nuestra vida cotidiana, con tanques de un país que tiene como voluntad exterminarte, que estén entrando ya de lleno en una ciudad arrasada, con población que son zombies nocturnos intentando escapar a la muerte cada día, familias rotas, gente que muere de hambre provocada intencionadamente por ese Estado genocida. Y creo que Naciones Unidas da un paso, pero es absolutamente insuficiente. Hace falta una fuerza de interposición precisamente de Naciones Unidas para que paralice esta catástrofe, esta barbarie y esta situación de absoluto nazismo en el siglo 2025 perpetrado por un Estado que se dice heredero de quienes sufrieron precisamente la barbarie del nazismo en los años 30. Señor Maillo, su formación Izquierda Unida amagó con romper el gobierno de coalición por los contratos con Israel. No sé si está decepcionado porque esta semana tampoco vaya a Consejo de Ministros el decreto sobre el embargo de armas. Nosotros hemos sido muy firmes con eso y efectivamente cuando se anunció, que antes de las medidas que anunció el presidente del gobierno, decíamos que o había real decreto de embargo o sinceramente no podía mantenerse la normalidad dentro del Consejo de Ministros. Y sentimos mucho que no salga hoy. Le voy a decir por qué, porque no es normal que un anuncio de un presidente del gobierno pues no sea capaz de concretarse ni siquiera 8 días después. A nosotros nos parece un error que, digamos, quita fuerza al poder moral y de liderazgo moral que está teniendo España en la opinión pública mundial en su posición firme ante Israel, y evidentemente creo que no es una buena noticia que hoy no vaya al Consejo de Ministros y no puede ser que se aplace más allá del siguiente. ¿Y qué pasaría si no lo hacen, señor Maillo? Yo soy partidario de que si no va al siguiente, los ministros y ministras del espacio en el que Izquierda Unida pertenezca no vayan al Consejo de Ministros. ¿Abandonen el gobierno o no vayan a la reunión? No, que no asistan al Consejo de Ministros. No vamos a abandonar un gobierno que precisamente acaba de anunciar medidas que veníamos nosotros contemplando desde hace tiempo. Izquierda Unida lleva hablando de genocidio, de exterminio, de necesidad del embargo de armas a Israel por la forma más rápida, y con las nueve medidas que presentó el presidente creemos que se va en el buen camino, aunque le faltó la 10ª. Creo que se le cayó la 10ª. Nosotros, que en la civilización occidental somos muy dados a los 10 mandamientos o a un decálogo, que fue la ruptura de relaciones diplomáticas, comerciales y económicas con Israel. Es la medida que falta.
Y le digo más. Creo que es la medida que va a situar realmente en las coordenadas morales de qué se hizo en este momento ante tal exterminio. Y tenemos un antecedente que guarda mucha gratitud para la población española democrática, que fue cuando el gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas en los años 40 rompió relaciones con España. Y eso es una medida que siempre le estará agradecida a la España democrática, al gobierno de Cárdenas, que fue profundamente solidario con el exilio y el éxodo republicano. Y creo que la medida de ruptura de relaciones, Izquierda Unida lo lleva anunciando hace tiempo, como denunció el embargo, tarde o temprano lo vamos a conseguir. ¿Qué le parece la posibilidad de que Radio y Televisión Española decida no participar en Eurovisión mientras se mantenga Israel? Nosotros nos parece muy bien porque, entre otras cosas, los diputados de Izquierda Unida en el Congreso presentaron una proposición de ley el pasado mes de mayo, precisamente para suspender la participación de España en Eurovisión mientras lo haga Israel. Y creo que esa medida que se propone, como siempre, creo que llega tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena, que en este caso la dicha es positiva, porque enlaza con algo que es fundamental y que no hay que perder de vista: el impulso de la sociedad civil española en la solidaridad con Palestina, que es el verdadero motor que está obligando a las instituciones a ponerse al día con respecto a las medidas contundentes con el Estado genocida de Israel, y sobre todo a un inicio de ruptura real, no solo simbólica. Estos son comportamientos simbólicos y de aislamiento, pero también de un Estado indeseable. Pero también hace falta lo que sostiene la economía de Israel, que frente a la literatura que se da y la dependencia norteamericana, quien es el motor y sostén económico de Israel es la política de acuerdo preferente de la Unión Europea, y esa es la que realmente haría daño en términos materiales, porque si la Unión Europea denunciara ese acuerdo de manera total y no parcial, Israel entraría en un socavón económico que le impediría desarrollar las labores de exterminio y de genocidio que está desarrollando en estos momentos. Señor Bahillo, forma parte de Izquierda Unida a través del Sumar de un gobierno que se ha comprometido y ha llegado, si no me equivoco, al 2% de incremento en gastos de defensa, que siente la presión de Donald Trump por llegar al 5%, ante una realidad que es la realidad sociopolítica de Europa y la amenaza rusa. Ustedes, que son antimilitaristas, imagino que harán las críticas correspondientes en el Consejo, desde luego las hacen fuera, y quería saber también si a usted le preocupa, como europeo, la tendencia imperialista de Vladimir Putin. A mí me preocupa la tendencia imperialista de cualquier parte, y sobre todo la dinámica y la espiral de que los problemas de los estados y de los gobiernos y de los pueblos se vea que solamente tiene una vía de resolución militar o bélica. A mí me parece que el problema es de carril. Se está optando por un carril de espiral bélica, gasto armamentístico, que tiene unos intereses muy claros en los complejos industriales militares, sobre todo norteamericanos, como el gran beneficiario de esa inversión, y se rompe y se abandona lo que nunca se puede abandonar para la resolución de los conflictos, que es precisamente la inspiración en el surgimiento de Naciones Unidas, que es la búsqueda de la diplomacia y del diálogo y del acuerdo como vía de resolución de conflictos. Esa vía de ese carril pacífico, que es el único posible que puede garantizar la paz, es el que se está abandonando. Y se está abandonando desde unas posiciones que nos preocupan, porque indudablemente no hay otra solución que la del diálogo y las mesas de paz. Nosotros apostamos por un alto el fuego inmediato en Ucrania y que se sienten las dos partes con el patrocinio de la ONU, no de otro matón más que calienta el fuego, como puede ser Donald Trump, y esa ausencia de protagonismo de Naciones Unidas, que, como digo, ha tardado 2 años en declarar lo que ya todo el mundo sabía que había, que es un genocidio y exterminio planificado de Israel sobre la población palestina, debe desarrollar un mayor protagonismo. La única fórmula de gobernanza mundial susceptible de que nos garantice la supervivencia de la especie humana, solamente lo puede dar desde la apuesta por el diálogo y por la paz. Y todo lo que es espiral bélica es una locura que solamente nos lleva, y tenemos ejemplos del pasado en la historia, solamente nos lleva a un enfrentamiento, a la destrucción, a la muerte
muerte y a la falta de esperanza en el futuro. O sea que no debemos prepararnos por si Rusia invadiera. Es que la mejor preparación para la paz, desde mi punto de vista y desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de la propia historia. Fíjese que Naciones Unidas, por seguir un poco con la referencia histórica, surge de la famosa Carta de San Francisco, donde los países reivindican la soberanía, el cumplimiento del derecho internacional, es decir, la dotación de unas reglas que todo el mundo tiene que obedecer, y la búsqueda de la paz a través del diálogo como forma de resolución de conflictos. Y mire, si alguien me dice que Rusia es una amenaza a la seguridad española, bueno, pues es tan ridículo, porque un país que con los recursos que tiene y no es capaz ni siquiera de haber resuelto los grandes problemas estructurales y de satisfacción en las demandas de la propia sociedad rusa, no me diga que es una amenaza para la paz en Europa o en España. El matonismo de Putin tiene su reflejo en el matonismo de Trump, y es evidente que yo creo que lo que hay que hacer es escuchar aquellas voces como los BRIC, como Brasil, por ejemplo, o la propia China, que abordan la reivindicación de un mundo multipolar y una necesidad de multilateralismo que evite la vorágine y la dinámica bélica. Y le voy a decir una cosa: cuando en la historia del mundo el aumento de gasto militar ha generado un mayor bienestar en las sociedades, porque ahora mismo nos encontramos con dos conflictos muy cercanos, como el caso de Ucrania y de Palestina, con una doble moral y doble rasero de la comunidad internacional, sobre todo Europa, que nos hace, por cierto, un continente antipatiquísimo. Eso muchas veces no somos conscientes ante el resto del mundo, de prepotente, de doble moral, de hipócrita, de que reivindicamos los derechos humanos según para quién. Somos como esos barrios ricos de las ciudades que solamente miran por el bienestar de su propio barrio, ignorando la pobreza del entorno. Y creo que la recuperación moral de Europa necesita precisamente un cambio de carril en favor de una dinámica de resolución pacífica de los conflictos. Señor May, yo no quiero pasar por alto, quizá le he entendido mal. Usted ponía como referencia, como ejemplo, además en este diseño inevitable del mundo de las posiciones internacionales, China. No me parece que China sea un ejemplo, por ejemplo, de democracia. Bueno, es que aquí yo sinceramente, tal como estoy viendo el asunto, hemos hablado del derecho internacional, yo hablo de China en que su discurso internacional, en lo que he escuchado de Xi Jinping, está impregnando y evocando la necesidad del diálogo y del respeto del derecho internacional. Mire, en fin, si empezamos a evaluar todos los regímenes con los que nos hablamos o dejamos de hablar, estaría bien mirarnos también a nosotros cómo funcionamos en las democracias liberales. Y yo no tengo como modelo ningún país, pero sí le puedo decir que me hago referencia a las declaraciones del presidente chino cuando dice que una dinámica de escalada bélica no conduce a nada bueno para el futuro de la población mundial. Y yo le voy a decir una cosa, no recuerdo que China esté en ningún conflicto bélico con tropas asentadas en otros países. Sí lo sabemos de Estados Unidos, que por cierto ahora está poniendo el foco en contra también del derecho internacional, de cualquier veracidad sobre Venezuela. Hay respuesta, la están recogiendo medios internacionales de Israel al informe, dice que es distorsionador, falso y recoge los puntos de vista de Hamás. Bueno, supongo que no cabía esperar. Bueno, para Israel todo tiene los puntos de vista de Hamás, el gobierno español es antisemita, el mismo ministro que nos acusa de eso hoy pone un orgulloso Twitter, orgulloso para él, que es un genocida, es el Goebbels del siglo XXV, es Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler del 2025, diciendo arde Gaza, es decir, recreándose en el sufrimiento, la muerte, la tragedia, el exterminio. Han sido 65.000 muertes desde el 7 de octubre de 2023, de ellos 18.000 niños. Ha sido la destrucción de hospitales, ha sido la destrucción para no tener capacidad de reconstrucción de escuelas. Estamos hablando de que mientras estamos conversando, se está produciendo una matanza masiva y un exterminio ahora con ataque terrestre. Y los que se vanaglorian, pues son aquellos que dicen lo que dicen de arde Gaza como si estuviera invocando a alguna película de la producción hollywoodiense y de gente que son conniventes con este genocidio israelí. Es muy fuerte las reacciones del Partido Popular, de Vox, que se sitúan en
en el sionismo más extremo del supremacismo y que avalan las posiciones genocidas y exterminadoras de Israel. Señor Maillo, regresando a la política patria, el presidente del gobierno anuncia una ayuda de 30.000 euros para jóvenes en alquiler de vivienda protegida con opción a compra, jóvenes menores de 35 años. A Sumar no le parece buena idea porque dice que beneficia a los arrendadores. ¿Esa es también la postura de Izquierda Unida? Nosotros consideramos que las medidas que tiene que tomar el gobierno en materia de vivienda tienen que cambiar el modelo. No se trata de medidas lenitivas o apaciguadoras, porque efectivamente sigue con un modelo en el que vinculan la despatrimonialización del parque público de vivienda. Mire, las ayudas que se plantean sobre viviendas tasadas públicas, cuya finalidad es privatizarla, creo que debe cambiar el modelo. Creo que si queremos tener un parque público de viviendas digno de ello, no puede ser que el Estado construye, la gente adquiere esa vivienda y cuando pasa un tiempo ya se puede pasar a renta libre privatizándose. Eso no ocurre ni en países como Bélgica, Alemania o Francia, donde yo he tenido ocasión de compartir jornadas sobre vivienda precisamente con diputados de aquellos países y se llevaban la mano a la cabeza cuando conocían que en España, al pasar los 30 años, las viviendas construidas por el Estado podían pasar a ser objeto de renta libre de comercialización sin ningún límite. Creo que el cambio de matiz tiene que estar vinculado a crear un parque público de vivienda, a poner tope a los precios de alquiler, porque de lo contrario el efecto puede ser inflacionista, ya que quien alquila puede tener la intuición, y lo va a tener en los grandes tenedores, que son los que marcan el mercado, de subir justo lo que el gobierno ayuda, y por tanto que sean las personas beneficiarias de esa medida simples comunicantes para que las ganancias y las plusvalías vayan a los que alquilan en grandes cantidades de vivienda. Y creo que no hay que poner paños calientes, y por eso nosotros, es muy importante para Izquierda Unida el debate de presupuestos generales, porque creo que el centro de ese debate tiene que ser la vivienda, y creo que hay que introducir dos medidas. Una, poner tope a los alquileres, hay que ponerlo. Dos, expropiación de uso de las viviendas a los grandes tenedores y a los grandes propietarios. Estamos hablando de gente que tiene 20, 30, 40 viviendas, muchas de ellas vacías. Ponerla a disposición de el tercer elemento que tiene que introducirse en los criterios de resolución inmediata de los problemas de vivienda, que es la puesta en marcha de viviendas de alquiler a precio asequible, y ser la asequibilidad, esto es, precios razonables y tasados, los que determinen ayudas fiscales, desgravaciones o cualesquiera otras medidas. Por tanto, tope a los alquileres y expropiación de uso como peticiones. Eso es muy fácil, es decir, gente de grandes tenedores que acumulan decenas de viviendas. No estamos hablando de la persona que tiene una vivienda ahí alquilando como se puede, sino de grandes tenedores que las tienen además vacías para controlar el mercado y provocar una especulación en cuanto al acceso y el precio de la compra de vivienda, a que se sometan a un parque público que permita negociarlas con la familia a través de una mediación, que por cierto ya se hace en algunas comunidades y que nosotros nos gustaría que lo hiciera el Gobierno de España. Estamos en conversación con Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida, en la radio pública, a las 9:27, 8:27 en Canarias. Hoy participa usted en un acto, yo creo que emotivo, ahí en Córdoba. Se le pone a la estación el nombre de Julio Anguita. Anguita. ¿Cómo vive eso desde el punto de vista personal y político, si es que pueden disociarse? Pues fíjese, yo que soy de Lucena, pueblo de Córdoba, y que para mí Julio Anguita ha sido una figura desde que era alcalde. Era yo muy pequeño y ya se hablaba de ese alcalde comunista que había en Córdoba, que iba a los barrios a explicar los presupuestos, y que además decía a algunos barrios que este año no había dinero porque hacían falta en otros barrios aún más, y convencía. Forma parte de la vida política de generaciones, no solo en Córdoba, sino también en Andalucía y en España. Y sentí mucha emoción el otro día cuando, al llegar a la estación de Córdoba, Renfe ya anunciaba llegada a la estación Córdoba Julio Anguita. Además, que provocó una sonrisa de sorpresa en mucha gente y de mucha simpatía y gratitud. Y sinceramente es muy emocionante, porque yo estoy convencido que mucha gente, al escuchar su nombre, evocarán lo que conocieron, quienes lo conocieron, y quienes no lo conocieron indagarán sobre su personalidad y su perfil. Y el saber que Julio Anguita forma parte, su referencia ética y política en su trayectoria, forma parte
parte del patrimonio común de nuestro país, creo que es muy emocionante, no solo para una persona de Izquierda Unida, sino también, o del Partido Comunista, sino también yo creo que para todo el bloque progresista y también de amplios sectores de la sociedad española. Aquí en Córdoba, concretamente, Julio Anguita tiene un cariño extraordinario, y no solo de la izquierda cordobesa, sino también de sectores conservadores, y creo que en la sociedad española también se reconoce como un patrimonio común, y ojalá lo que él defendía, esa aspiración unitaria que fue el vector en torno al que dedicó sus mejores energías y sus mayores desvelos, también se cumpla en el momento histórico que vivimos y que no nos obliga a estar a la altura a la que él estuvo y en la que sería el mejor homenaje a Julio, precisamente haciendo cumplir esas políticas unitarias para construir un país como España, que se está convirtiendo en el referente de esperanza democrática frente a tanto país de gobierno reaccionario y conservador que tenemos que seguir manteniendo. Claro, porque mirando a Julio Anguita y su legado, lo que él pudiera ver o pensar en este momento, uno puede pensar que esto esté, gestionando, no sé si una disolución encubierta de Izquierda Unida en Sumar, pero una situación que nada tiene que ver en estos momentos, creo yo, con lo que él hubiera pensado, porque quizá él pensara que desde esa posición podría Izquierda Unida ser un buen pegamento para esa izquierda española de Podemos y Sumar tan desunida, precisamente. A lo mejor está usted en eso más que en lo primero. A eso aspiramos. Yo tuve el orgullo, además, una cuestión personal que siempre le estaré agradecido, que Julio Anguita regresó 19 años después a un mitin precisamente para apoyarme en la candidatura andaluza, y hizo esa interpelación a la unidad que también nos mueve, entre otras cosas, porque no es un significante vacío, sino que es una apuesta por sentir que hay un conglomerado de gente en la que nos podemos poner de acuerdo con unos mínimos para construir un proyecto de país de esperanza. Las movilizaciones de Palestina de estos días en la vuelta son la demostración de las coordenadas morales donde se mueve la sociedad civil española. Y a mí me parece que eso también es un ejemplo de apuesta unitaria, donde ahí no se le pedía a nadie a qué organización pertenecía o qué opinaba, pero todos estaban unidos en la defensa de la decencia internacional frente a la barbarie de Israel contra el pueblo palestino. Yo creo que esas banderas de esperanza que llenaron por miles el País Vasco, Cantabria, Asturias, Castilla y León, y culminaron en una formidable manifestación en Madrid, son el armamento y la masa que puede hacer de pegamento para un proyecto que tiene que estar por encima de las aspiraciones personales, por muy legítimas que sean. Yo creo que hay que anteponer, y a eso es la apelación que hago, a una búsqueda del bien común como principal mandato democrático, y yo creo que en esa clave, que es muy anguitiana, por cierto, estamos concentrados, y a eso va a ayudar Izquierda Unida, donde no se trata de diluirnos o no desaparecer o no, sino que se trata de asumir el reto histórico en el que puede desaparecer no ya los partidos, sino los valores por los que hemos luchado tanto, y que un gobierno con la llegada del fascismo a España, porque no tiene otro nombre, la amenaza ultrarreaccionaria representada en este caso por Vox, y parece que por el Partido Popular, tiene para los intereses de la mayoría social de nuestro país. Por tanto, el mejor homenaje a Julio Anguita es ponerle el nombre de la estación, y que su nombre inspire a quienes hoy no están a la altura de las circunstancias, porque echo de menos esa altura de mira en algunos dirigentes del espacio de la izquierda transformadora. Claro, porque ahí vamos. Es verdad, como voluntad está muy bien, es loable y perfectamente entendible, pero sientan ustedes en la mesa y no se ponen de acuerdo. ¿Qué separa Podemos de Izquierda Unida, de Sumar? Es decir, usted estaba en el momento en que aquella confluencia se hizo. Todos podemos pensar por qué se ha roto, pero en estos momentos, y después de lo que usted me está diciendo, ¿qué es lo que impide qué les separa en estos momentos de Podemos, por ejemplo? Bueno, yo creo que ahora mismo es Podemos quien establece principalmente lo que separa es que nosotros no vamos a contribuir a derribar a este gobierno. Quiero decir, esa es la gran separación en este momento táctica. Le tendrá que preguntar a Podemos por qué ha desarrollado ese camino, porque ellos votaron a este gobierno. Y en segundo lugar, creo que hay demasiadas mochilas cargadas, demasiadas piedras en la mochila de un ciclo que ha sido demasiado largo, que además humanamente es comprensible, de gente
gente que lleva pues mucho tiempo, o llevamos mucho tiempo en un proceso que ha sido intensísimo desde 2012-2013, y creo que si anteponemos el bien común y hacemos un ejercicio de honestidad política en buscar fórmulas que permitan garantizar la expresión política con acuerdos democráticos, con primarias, con participación masiva de gente que está deseando reconectar con un proyecto de esperanza democrática, creo que hay solución. Ahora, si se anteponen intereses de carácter personal, aspiraciones de carreras políticas en las que la gente está contando cuáles son los cargos políticos a los que aspira en cada momento, pues nos podemos encontrar alrededor de un erial que pueda venir a arrasar con todas las luchas que hemos intentado conseguir, traducido en el blindaje a la sanidad pública, en la promoción de la educación pública, en el blindaje de las pensiones o políticas de carácter de vivienda que en la que nos jugamos la legislatura en estos próximos años con medidas que sean más atrevidas de las que hasta ahora se ha hecho. El otro escenario, ¿cuál sería? Pues un escenario de recortes, retirada de derechos conquistados, pérdida de capacidad del mejor vivir en la mayoría social trabajadora y una responsabilidad histórica que desde luego Izquierda Unida no está dispuesta a asumir, y al contrario, va a empujar para que se anteponga ese bien común. Y si algunos sobramos, pues damos un paso al lado, que no pasa nada, nadie es imprescindible. Yo sé que esto no se dice mucho en política, soy consciente. El otro día tomé nota de que al decir esas declaraciones, pues no todo el mundo está asumiendo ese reto, pero yo creo que también hay que plantear todos los escenarios posibles por tal de conseguir un objetivo de bien común y que además se muestre a la sociedad española que estamos en lo que tenemos que estar, que es en un proyecto histórico que construya la esperanza y no en ambiciones personales que pueden destruirla. Y que Podemos deje de apostar por derribar al gobierno, me pareció entenderle, ¿no? Totalmente, estamos viéndolo en sus declaraciones, en sus actitudes, y yo creo que eso evidentemente es una de las grandes diferencias al respecto. Izquierda Unida no va a jugar a derribar al gobierno. Izquierda Unida va a ser crítico, con posiciones que no comparte y que usted sabe que hemos sido bastante firmes en el debate de las balas que tuvo que rectificar el ministro Marlaska, con la posición de exigir la ruptura de relaciones con Israel. Vamos a seguir reivindicándolo, pero eso no nos hace perder la perspectiva de lo que nos estamos jugando y de lo que viene enfrente. Es muy gordo como para que estemos frivolizando a que también desde una supuesta izquierda se ayude de manera activa a derribar el gobierno, porque entre otras cosas la realidad es la que es. Nos podemos inventar otras cosas, pero la realidad es que si cae este gobierno, lo que viene el Partido Popular y Vox, y lo que viene es arrasar con todos los derechos conquistados. Así que podemos obviar el elefante a la habitación, pero tampoco podemos ser ingenuos y que en el lenguaje político se nos tome por tonto. No quiero entenderle mucho más tiempo, señor Maillo, pero no puedo dejar porque además seguramente muchos oyentes no lo conocen, de referirme al ejemplo asturiano. Ustedes gobiernan allí con el PSOE y mantienen ayuntamientos con alcaldes de Izquierda Unida al frente, sobre todo en las cuencas mineras. Y está el ejemplo de Aníbal Vázquez, el alcalde de Mieres, que murió de cáncer después de convertir a su partido en imbatible en el ayuntamiento. Era un hombre de la calle, un hombre de la gente. Y señor Maillo, ¿es solo cuestión de talante o el modelo Aníbal podría tener espacio en otros lugares? Bueno, Aníbal Vázquez, como Julio Anguita, como tantos alcaldes, tanto en Asturias, en Andalucía, donde hay 87 alcaldías, una gobernada en solitario, otras con el Partido Socialista, y en otras comunidades, hay una reivindicación de cómo la ejemplaridad en el ejercicio del gobierno, como el caso de Aníbal, alcalde de Mieres, creo que es uno de los grandes patrimonios de la izquierda transformadora. Nosotros, mire, Izquierda Unida, si no llega a ser por el despliegue local y el poder y el ejemplo de las alcaldías nuestras, de las cientos de alcaldías, de los miles de concejales y concejalas, no habría sobrevivido a este tsunami que ha habido en la reconfiguración de proyectos políticos. Somos un proyecto que está asentado en gobiernos municipales. Y el ejemplo que usted me dice es un ejemplo, además de referente ético, que usted conoce bien, además, me consta que estuvo además en el homenaje a Aníbal, yo también lo presencié. Era buen amigo. Y creo que ese referente ético es el que nos da mucha fortaleza. ¿Sabe por qué? Por algo que decía Julio Anguita, que es predicar con el ejemplo.
y que es una verdad como un templo. Es decir, la legitimidad de la izquierda la tiene cuando hay coherencia entre lo que se defiende y lo que se hace. Y cuando se percibe que no hay esa coherencia, pues esa es una debilidad profunda que después repercute en las relaciones, en los resultados electorales. Cuando la gente hace sesudo análisis prospectivo, retrospectivo, etcétera, sin menoscabarlo, por supuesto, hay algo que entra dentro de la propia dimensión humana, que es la ejemplaridad y la credibilidad que te dan el recorrido de personas que con su trabajo, su esfuerzo, su sufrimiento, que él lo tuvo, y su sacrificio, que también lo tuvo porque no abandonó su responsabilidad hasta el último día, demostraba que no solo se podían hacer las cosas de otra forma, sino que haciéndolas con honestidad se hacen con mucha mayor eficacia. Esos referentes son la esperanza del campo de la izquierda, y en esa me siento, como coordinador de Izquierda Unida, como usted entenderá, muy orgulloso. Y sobre ese trabajo municipal es sobre el que nosotros sustentamos los cimientos de este proyecto político, que no es el mismo, por ejemplo, que cuando estaba Julio Anguita de coordinador, pero que sí se sostiene en esas miles de personas que de manera desinteresada son referentes éticos en sus pueblos y en sus ciudades. Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida, muchísimas gracias por su presencia en la radio pública. Se lo agradezco, y me va a permitir que así de salida le dedique la canción que vamos a escuchar. Que tenga muy buen día. Muchas gracias a ustedes, siempre es un placer estar en la pública. Maldita sea, nunca me cansaré de celebrarlo antes de que destruya la marea las huellas de mis lágrimas de mármol. Si me toco bailar con la más fea, viví para cantarlo. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.